¿sí? No se mezclan, ¿ya? Y la unión de estos dos mundos que no se mezclan se genera un mundo, el mundo de los números reales. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se puede ver su diagrama, que es una recta real, y ahí están todos los números reales que uno puede imaginarse. Perfecto. Todas las operaciones básicas pueden ser realizadas. Aquí se puede sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿sí? Es más, además de sumar, multiplicar, sumar, restar, multiplicar y dividir, se pueden aplicar ya propiedades algebraicas, potencias, raíces, entre otros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí ya se puede hablar propiedades de potencia, potencia de potencia, multiplicación de potencias de la misma base, división de potencias de la misma base, o sea, varias propiedades. ¿Ya? Y aquí, como lo estaba comentando, tenemos un diagrama en el cual podemos ver toda la descripción de los números que hemos ido trabajando. Miren, por ejemplo, acá está el conjunto de los números naturales, que es, digamos, un pescadito, le estaba diciendo el martes eso, digamos que este es el ISPI, ¿ya? A este pescadito que es el ISPI se lo come el conjunto de los números enteros. Digamos que es el Karachi. Al Karachi ya se lo come la trucha, que sería el conjunto de los números racionales. Paralelamente a ese mundo están los Mauris, digamos, ¿no? Y los irracionales, ¿no? Que no se meten con las truchas. Pero si juntamos a todos esos, generamos el conjunto de los números reales, que es una mezcla de diferentes tipos de números. Ya, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta porque vamos a ir trabajando. Y como les decía, en este conjunto de los números reales, nosotros ya podemos ser y ver varias propiedades. ¿Qué propiedades podemos ver? Que ustedes también lo conocen. Miren, por ejemplo, esta dice que A más B es igual a B más A, o sea, se puede conmutar. Es válido la conmutatividad en la adición. A más B es igual a B más A. Es válido la conmutatividad en el producto. A por B es igual a B por A. Es válido la asociatividad en la adición. Es válido la asociatividad en la multiplicación. En la suma existe un número llamado neutro aditivo, que es el cero, tal que si usted agarra un número y le suma ese número, el cero, le da el mismo número. Claro, 7 más cero, ¿quién es? Sigue siendo eso 7. Pero esto ustedes ya lo han visto, solamente lo estamos un poquito formalizando, ¿está bien? Y en la multiplicación igual tenemos el número uno que es el neutro multiplicativo. Cualquier número multiplicado por uno sigue siendo el mismo número, neutro multiplicativo. El uno es el neutro multiplicativo. Bueno, tenemos el inverso aditivo. De A, ¿quién es su inverso aditivo? Menos A. ¿Por qué? Porque la suma de los dos me da cero. ¿Sí? ¿Quién es el inverso aditivo del 7? El inverso aditivo del 7 es el menos 7. ¿Por qué el menos 7 es el inverso aditivo del 7? Porque la suma de ambos me tiene que dar el neutro aditivo, que en este caso es el cero, y eso está perfecto. Así como hay neutro aditivo, tenemos que hay neutro multiplicativo. En esta parte lo explica y dice qué números pueden tener neutro multiplicativo. Todos los números reales pueden tener neutro multiplicativo, excepto el cero, porque si así asimilamos que el cero puede tener neutro multiplicativo, estaríamos aceptando la división entre uno entre cero, que ya sabemos que eso no está bien, no es un número. Muy bien, entonces ahí está, se puede conmutar, se puede asociar en ambas operaciones, en la suma y en el producto. Sin embargo, en la parte de abajo ya podemos ver unos clásicos de ciertas propiedades que uno puede ver. Por ejemplo, la clásica, un número elevado a la cero, eso es uno. Excepto quien no cumple esta propiedad. A ver, si yo les pongo 7 elevado a la cero, eso sería uno. 20 elevado a la cero, eso es uno. ¿Qué número no cumple esta propiedad? El cero. Cero. El cero. El cero, muy bien. Cuidado que digan cero elevado a la cero. Cero elevado a la cero no es uno. Cuidado que digan que sea uno. Ese criterio de cero elevado a la cero, ya cuando digamos uno ve matemáticas a mayor profundidad, es un concepto de indeterminada que se ve en el concepto de límites. Pero bueno, esa es otra historia. Sin embargo, cualquier número elevado a la cero es uno, excepto quién, el mismo cero.
Pero aquí otros pueden ver otra propiedad, miren. Esto se llama potencia de potencia, ¿no? A elevado a la n y todo eso elevado a la m. Se mantiene la base y los exponentes se multiplican. Supongo que eso se ve en cuarto, quinto de secundaria, que no lo ha visto, ¿no? Entonces, no les estoy enseñando nada nuevo. Miren esta otra propiedad, a por b elevado a la n, el exponente n se distribuye siempre y cuando sea en un producto. Algunas veces he visto esta propiedad, ¿no? Así han puesto A más B, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Esto lo han querido aplicar como en esta versión, como si fuese el 2 se reparte y tendríamos A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Esto está bien o no está bien, jóvenes? Está mal. Está mal, Está está mal. mal. No es No, producto. Está eso, mal. Es eso, un mucho. binomio. Eso se aplica en un producto, no en una suma, ¿no? Si alguien así está aplicando, tiene que reflexionar y tiene que ir mejorando. Si fuesen por los errores que un estudiante comete saliendo del colegio, yo creo que podría crear miseria, mil maneras de morir. Simplificado le puedo llamar a este caso, pero esto no está bien. Ya, entonces uno tiene que ir viendo las propiedades que son válidas y las propiedades que no son válidas. Por ejemplo, esta, la última que pueden ver ahí, se llama multiplicación de dos potencias de la misma base, se mantiene la base, pero los exponentes se suman. ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta? En su cabecita está eso. Sin embargo, también, así como uno puede ver potencias, aquí hay propiedades de radicales que son propiedades algo similares a las potencias, porque de alguna forma una potencia se puede ver como un radical. Raíz de raíz, se puede distribuir la raíz. Bueno, ya esas propiedades yo se los pongo ahí, pero no creo que valga la pena que les explique porque el tiempo es muy agotado, ¿ya? Pero sin embargo, ahí se los pongo esas propiedades y ustedes lo pueden ir revisando en la tarde, en la noche, mañana por la mañana, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar, jóvenes, ahora sobre lo que es una expresión algebraica. Y resulta, jóvenes, que una expresión algebraica es una unión, una mezcla entre coeficientes y variables, o sea, entre números y letras. ¿Cómo van a estar enlazados estos coeficientes y estas variables utilizando las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencias y raíces? Si ustedes ven en un conglomerado una mezcla de números, letras, variables, suma, resta, multiplicación, potencia, esa agrupación se llama expresión algebraica, ¿ya? Y uno puede ver aquí mm, ejemplos de expresiones algebraicas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el P de X. Esto que estoy marcando con amarillo, esto, por ejemplo, es una expresión algebraica que se lo está llamando P de X, ¿no? Y es una expresión algebraica que depende de una variable, la variable sería X, que básicamente es un polinomio, ¿no? Un polinomio de grado 2. Bueno. Tenemos otro ejemplo de una expresión algebraica, ¿no? Aquí falta el igual, ¿no? Ahí falta el igual. Ahí falta el igual. Quizás a la hora de typear, el coordinador de la materia ahí se ha olvidado. Muy bien, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra expresión algebraica que sería esa fracción, ¿no? 4x al cuadrado más 3y cubo más 7z a la cuarta, todo partido entre 4x quinta más 5yz. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otra expresión algebraica, pero es una expresión algebraica que depende de dos variables, ¿no? Y este también es una expresión algebraica, pero es una expresión algebraica que depende de tres variables. Bueno, ahí tenemos esos ejemplos de expresiones algebraicas que les va a ser útil. Vamos a ir definiendo, jóvenes, lo que es término, ¿ya? Un término consta de coeficientes y variables, pero no tienen que estar separados por la suma y resta. Si hay suma y resta, esos símbolos, no va a ser eso un término, ¿sí? Tiene que estar solito.
¿Ya? Y aquí podemos ver, jóvenes, nosotros lo que son estos términos. Aquí tenemos tres ejemplos de términos. El primer ejemplo que estoy marcando con rojo, 5x al cuadrado, eso es un término porque ahí no hay suma, no hay resta. Aquí implícitamente, o sea, se sobreentiende que hay un signo, que es el signo del término, ¿no? Cuidado que digan, pero profe, ahí está el más. Usted dijo ahorita que no tiene que haber el signo. No me refería a eso, me refería al otro formato cuando hay una resta, cuando hay una suma entre términos. Entonces ahí un poquito no tiene que entrar la confusión, estimados jóvenes postulantes a la Facultad de Medicina. No, no tiene que entrar ese error. Y aquí tenemos nosotros otro término. -23 raíz cuadrada de x por y. El signo de este término es negativo. El otro término, como pueden ver, el que estoy marcando con verde, también tenemos ahí otro término. 3x a la quinta por y, todo dividido entre 2a. También entonces uno puede agarrar bastantes ejemplos de términos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero miren, ya que estamos hablando de términos, tenemos que ver qué son términos semejantes. Y aquí dice, dos términos se llaman semejantes si tienen la misma parte literal y los mismos exponentes en ella. La parte literal. En saber, veremos ejemplos de términos que sean semejantes. Y aquí tenemos dos términos. Miren, aquí tenemos un término y aquí tenemos otro término. Pregunta, ¿será que estos términos son semejantes? Y la definición decía, dos términos son semejantes si tienen la misma parte literal. La parte literal del primer término, el de la izquierda, es esto que estoy marcando con verde, y la parte literal del término que está a la derecha es esto que estoy marcando con verde. Y como pueden ver, son iguales. Por tanto, como la parte literal es igual, estos dos términos son semejantes y cuando son semejantes se puede sumar, se puede restar, porque como son semejantes, se los puede agrupar, se los puede sumar en un solo término, porque son semejantes. Muy bien, también podemos ver términos que no sean semejantes. Por ejemplo, esto acá, que pueden ver aquí, tenemos dos términos, ambos son términos, ¿no? Pero no son semejantes. ¿Por qué no son semejantes? Porque tendríamos que ver la parte de la parte literal. Y aquí está la parte literal. El de la izquierda es m cubo n cuadrado y el de la derecha es n cuadrado n cubo y no son iguales. Y como no son iguales, entonces no son términos semejantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos no son términos semejantes y como no son términos semejantes, no se puede sumar y tampoco se puede restar porque no se lo va a poder agrupar en un solo término porque no son semejantes. Los semejantes sí se pueden agrupar en un solo término, los no semejantes no. Bueno, ahí tenemos lo que son término y términos semejantes. Vamos a la clasificación de expresiones algebraicas. Hay dos formas de clasificar a las expresiones algebraicas, estimados jóvenes. Como monomio, un solo término. Como binomio, dos términos. Como trinomio, tres términos. Y a partir de tres, porque a partir de tres sería cuatro, ¿no? Y cuidado que me digan cuartenomio, pentanomio, ya no. A partir de eso se lo llama poli, y poli significa muchos, muchos monomios, o sea, de cuatro, de cinco, de seis, siete términos, 20 términos, 100 términos. Entonces, ahí uno puede ver, estimados jóvenes, ejemplos de lo que es un monomio, lo que es un binomio y lo que es un trinomio y lo que es un polinomio. Esto está más sencillo que la tabla de multiplicar del uno. Ok, entonces ahí tenemos monomio, binomio, trinomio, polinomio. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos esos conceptos y en la parte de abajo va haciendo algunas observaciones. Dice, en algunas ocasiones se usará la palabra polinomio indiferentemente de la cantidad de términos que posea. ¿A qué se refiere con eso? A esto, en la parte superior, que es un monomio, esto que estoy marcando con rojo, eso es un monomio, esto también es un binomio, esto también es un trinomio. Estamos diciendo que a esto tranquilamente yo lo puedo llamar en sus dos formas. Primero como es trinomio, pero también le puedo llamar polinomio, no hay problema.
Al verde, que ya sabemos que es un binomio, yo le puedo llamar de dos formas. Primero como lo que es un binomio, pero también lo puedo llamar como polinomio, poli, dos o más. Esto es dos. Entonces,